5, 4, 3, 2. Hola, hola, ¿cómo están? En este martes 26 de abril del 2022, pues con mucho gusto les saludo desde aquí, desde este lado del planeta un poco acalorada, que ya puse mi ventilador y estoy aquí tomándome el agua para refrescarme. Mm, Así como me tomo un tiempito para compartir y decir y reanudar en esta última semana del mes de abril, fíjense, curiosamente, que es que mes del niño, ¿no? Bueno, pues sí he sido un poco infantil y bueno, sí me tomará algunos tiempitos para reponerme, pero he estado investigando, no se crean, también para poderles compartir cuestiones interesantes y un contexto más o menos para que les sea de utilidad. Por ejemplo, en estas cuestiones del tejido, pues miren que creen que me quedé un poco corta con la información que recibí de acuerdo a otra asesora de todas las de los videos que estuve viendo cómo valorar tu trabajo y pues se los agradezco a todas, pero como vi muchos no me acuerdo exactamente, pero uno de ellos y si es el que corresponde al que estás viendo tú o todo. Espero que pues te agradezco tu asesoría, todo lo que decías de respecto de tomar en cuenta, pues es una manera similar a lo que yo hice. Yo tomé de base el salario mínimo y en base a lo que pagan por hora de salario mínimo lo multipliqué por el número de horas laboradas para hacer mi prenda, ¿no? En este caso, pues mi jorongo. Y entonces de ahí se supone que le agregué el costo del material, pero ya con todo esto me salió un total, creo que eran 5,140, pero de acuerdo a los contextos que me daba esta persona, que en la Secretaría de Trabajo tienen una especie de tabulador, ¿no? Donde vienen categorías y salarios asignados de acuerdo a lo establecido por la Secretaría del Trabajo. Y ahí pues valoran, no hay una categoría como de tejedora, sino hay de costurera, y como es prenda de vestir, pues sería lo más cercano, se tomaría de base esta categoría para asignar un criterio, y entonces está asignado ahí un total de 200 pesos por día en esa categoría, de tal forma que si ustedes dividen 200, ¿cuánto se ganaría por hora? Pues hay que dividir 200 entre 8, que es el número de horas, y ahí les daría 8 por 2, sería 16 para 24, y luego, sí, alrededor de, sería de 200, de 25 pesos por hora, más o menos, ¿no? Entonces ese número lo multiplicaría yo por 90 horas, porque si una hora es de 25 por 90, me daría un total de, por 5,45, 9, 200, 2,240, algo así, ¿no? Entonces ese sería el precio por horas, pero a esto falta agregarse el material, que son 640, y serían entonces 2,880, y a eso se le multiplica por 2 y da un total de 5,000. Bueno, ya ustedes hagan la cuenta, no tengo ahorita mi calculadora, pero luego se las digo en el otro video que grabe después. Pero el punto es ese, que yo les daba el precio de 5,140, y con esta manera de hacer mi valoración me da un poquito más de 5,140. Entonces, para que vean ustedes que hay criterios que digo, bueno, pero también se vale ahí. Digo, si yo hubiera cobrado un poquito más de 5,140, sí los vale la puntada del diseño que hice. Mi trabajo es tomado en cuenta que pues fue en un número razonable de tiempo, porque bueno, pues si me hubiera dedicado únicamente a hacerlo, pues no lo alcanzo a hacer, porque se dan factores de cansancio, dolores y todo eso. Tiene uno que tomarse sus descansitos, entonces luego
Gracias a Dios no tenía yo la artritis, molestias en ese momento, ni reumas ni nada, entonces pude hacerlo muy gilita, pero pues dedicarle, y sí me tomé algunos días, pero compensé un promedio de tanto y cuánto tiempo entre cuando empecé a tejer y cuando acabé. Y entonces eso me dio un promedio de casi 30 días con 3 horas diarias. Entonces aproximadamente por eso fueron 90 horas. Y pues sí, sí, sí los vale porque es un trabajo que se llevó de 800 gramos y es talla grande y pues es también meritorio. Por eso, otro tip que les daba yo, para que ustedes si tienen hay un rezago porque no pudieran haber, digamos, de esas veces que tejieron alguna bufandita o algo y no se acordaban, más o menos aproximadamente para valorar el precio, cuántas horas se llevaron y cuánto, pues se puede tener una báscula para ver cuánto pesa y de acuerdo a los gramos decir aproximadamente, pues si lo hicieron en un día, cuántos en ese día pues debieron, no todo el día, no fueron las 24 horas, obviamente cuánto tiempo se tardan en hacer una bufanda puede ser hasta en, ¿qué será? 30 minutos, entonces, o una hora, si es que le hicieron un poquito así medio bombache y todo, bueno, échenle unas 2 horas, ¿no? Entonces, hay más o menos ustedes dirían, si lo toman del tabulador del trabajo de lo que les decía yo de la costurera, serían 50 pesos de mano de obra más el costo de la madeja que les haya dado por si fueron dos madejas de 50 por ejemplo, porque la quisieron hacer así como con capuchito y todo, entonces échenle ustedes, son 100 gramos, entonces, pues dicen, bueno, a razón de que cada o una bola que fuera de 100 gramos que se las dieran en 160 pesos, entonces, y entonces de eso se lo suman a lo que era el costo de las 2 horas, que serían que 50 pesos, pues ya más o menos sacan ahí entonces serían 160 más 50 son 210 y eso lo multiplican por 2, pues serían como 420 pesos, una cosa así, ¿no? Una bufanda con una capuchita y todo eso, y ahí para que se den una idea aproximada de cuánto es válido. Hay personas que tejen muy rápido, hay personas que tejen pues lento, pero en base a su capacidad más o menos tienen ya una idea de cómo es generar entre más tejidos tengan, obviamente como van vendiendo es el interés que se ponga, ¿no? Pero no se teje por mayoreo, digamos, se teje por menudencias y así como va uno teniendo la oportunidad o se le van encargando ese tipo de trabajos, ¿no? Pero pues lo bueno es, lo ideal sería tener de muestra algunos y un poquito más para que así vaya fluyendo las ganancias y se vaya reinvirtiendo comprando más material y tener algo de ganancia para los otros gastos que se tengan, como uno pagarse un salario y entonces de ahí pues ya más o menos se la va uno llevando, ¿no? Entonces esa sería la idea de esta, pues no se puede decir que es empresa, es un emprendimiento así individual de iniciativa privada y pues sí, obviamente que luego ya hay otros factores que hacen que se disminuya la ganancia si se tiene que pagar a costo del lugar donde se va a promover o vender, si les dan permiso de venderlas en alguna parte o con alguna amistad que se dedica a ventas ya formales y tenga algún lugar ya específico y entonces que les rente un lugar un poquito y con una cuota y les ayude a vender, ¿no? También es otra idea, pero bueno, pues eso puede ser que merme un poco las ganancias, pero les da la seguridad de tener pues un mínimo de efectivo extra, ¿no? Porque aparte de
ya se calcula ahí aproximadamente la cantidad y la calidad, porque había que valorar qué es lo que se está vendiendo, si es calidad, si es esporádicamente, y si es cantidad, pues sí, ya, entonces pues es por tiempo normal y todo eso, pero que esté bien hecho, los accesorios, todo eso, y pues sí, suerte, que tengan suerte y que bueno, que tenga una idea que les haya dado. Aparte, yo sé que no soy la única que ha hecho este tipo de comentarios o compartimientos por aquí, por el internet, pero bueno, pues ya que me he dedicado un poco a esto, sí hay trabajos que valgan cierta, digamos, yo no considero, bueno, se considera el tejido un poco de arte y un poco de oficio más que nada, porque sí tiene que ver mucho con la mecanicidad de una hechura así estilo fábrica, pero también es un arte saber darle la forma, el diseño y aportarle la selección del color y la textura. Entonces es una serie de cuestiones también que son necesarias que se tomen en cuenta, y pues no se puede decir que sean equivalentes o similares a las ganancias que se puedan tener en otro tipo de valoración de trabajo, porque sea valorada otra aportación además de lo que es pues sí, porque la enseñanza pues académica o docente también es a largo plazo digamos, la aportación o el aprovechamiento de estos conocimientos y la aplicación es dependiendo las circunstancias y muchos factores que se puedan reunir para poder ejercer ese tipo de facultad. Y bueno, hablando de facultades, pues miren, sí hay una cuestión muy interesante que tiene mucho contenido, sin el ánimo de querer levantar polémicas ni antagonismos, nada más yo les hago les comparto mi opinión, vamos, ustedes podrán formar o enviarme otros videos si gustan para que me corroboren si están o no de acuerdo con lo que yo en este video les digo, y así vamos al contenido y les digo. Bueno, miren, la facultad que se tiene para hacer algunos correcciones ya son problemáticas de especialidad médica, ¿no? Por ejemplo, me estoy refiriendo particularmente a lo que sería la odontología. Entonces, en cuestiones de trabajos dentales, hay una serie de subespecialidades, rehabilitación y opciones a fin de poder devolverle la funcionalidad a lo que es el aparato masticatorio. Y dentro de esas funcionalidades, ahora bueno, ya tiene un relativamente corto tiempo que se ha implementado los implantes dentales, por ejemplo, y luego ya derivado de esos implantes se han dado también casos en que se han ocupado este tipo de trabajos para fusionarlos o hacerlos híbridos, combinándolos con lo que es la aparatología de una mecánica dental, ¿no? O sea, que se pone unas piezas dentales tendrán soporte mediante los implantes, que serán las veces de base donde se soporta a veces digamos la otra estructura de la prótesis propiamente dicha, que es a base de materiales biocompatibles con la boca, que es el acrílico, etcétera, ¿no? Cerámicas, bla, bla, bla. Entonces esas combinaciones a veces son relativamente nuevas en el mercado. A mí no me tocaron en realidad, ya cuando yo iba de salida apenas empezaban a dar eso de los implantes, pero bueno, también tuve la oportunidad de ver situaciones de cuando extraían piezas de atrás para ponerlas enfrente, pero no era tanto, era un autoimplante, creo que se llamaba y todo. Entonces, de tal manera que un premolar lo reemplazaban con el tercer molar, por decir si lo sacaban completo y en el mismo día lo implantaban ahí, ¿no? Se creaba, eso en realidad se considera
al tratar de mover de un lado hacia otro, es pues para mí una especie de cirugía porque hay que abrir el espacio y hay que introducir el diente, si ya se había cerrado el espacio aquí en donde era este no, bueno, no se cierra completamente porque el mismo día que se ha hecho digamos, la extracción de la pieza de atrás, se aprovecha para que se cambie de lugar y entonces con todo pues se tiene que ahí implantar, autoimplantar en el espacio que ocupaba el premolar. Entonces hay una técnica que se hace, pero ese estaba en experimento cuando yo vi que se realizaba, sí me tocó ver la realización, pero ya no vi los resultados, entonces yo no me atrevería a implementar, no me hubiera atrevido si se me hubiera dado la oportunidad, porque pues en realidad eso era novedoso relativamente. Pero ahora yo el punto que les quiero decir que hay dentro de este las rutinas diferentes que se practican dentro de un consultorio dental, obviamente está la operatoria dental, está la prótesis, las preparaciones para una prótesis parcial, fija o removible, o la rehabilitación total, que es la prostodoncia total, que por medio de lo que se hacía era de dentaduras postizas, o eran las prótesis. Y eso pues a veces tenía que involucrar una serie de revisiones previas a fin de que la prótesis pudiera sentar en boca. Entonces teníamos que hacer la revisión de si no quedaba por ahí algún topecito, algo que interviniera o bloqueara el asentamiento de la dentadura. Para eso se practica una especie de microcirugía y se extrae o se lima o se hace que eh, se asiente bien el proceso, se haga plano, se le elija la raíz y para que no quede como arista o se extrae si se queda a criterio dependiendo de las condiciones al ver los estudios de gabinete, la radiografía se extrae y ya que quede bien las condiciones que cicatrice se toma la impresión y se asienta la dentadura. Entonces esos procedimientos chiquitos que son de extracción para mí son cirugías. No, entonces yo al punto que yo quería llegar, yo les di mi visión panorámica total, así de lo que es el trabajo de un previo no es nada más saco el molde y asiento la dentadura, no, hay que ver la condición de las demás piezas que rodean el espacio que se va a rehabilitar colocando la prótesis dental, o sea, el diente postizo. Pero si no hay las condiciones necesarias, pues hay que crearlas. Entonces se puede hacer y entonces si no hay problema, ok, se toma la impresión y ya, no hay problema. Pero resulta que no siempre se han hecho bueno, porque hay negligencias, a veces no le dan tanta importancia, entonces el diente se va quebrando o está a la mitad y por eso de ahí que haya que ver si es un resto radicular, si ya nomás se queda la raíz, qué proporción queda de la corona, si de la corona ya prácticamente está pues más de la tercera parte, pues eso ya merita ser considerada como una cirugía de reemplazo total de lo que es la corona y la raíz. Pero si es todavía posible rehabilitarla con otro procedimiento que es la endodoncia, porque pues está en la mitad, prácticamente hay una raíz que está nutriendo y la otra está prácticamente, pues se puede valorar, entonces se hace lo que es la endodoncia de los conductos que pertenezcan a la raíz problemática y se deja la otra, se obtura con el material biocompatible y luego ya sobre la obturación se procede a sentar una corona para que la pieza quede funcional. Entonces, ese es en realidad un procedimiento que se dice fácil, pero hay que ver cómo reacciona poco a poco. Si a veces queda la estructura nada más, pero es casi un cascarón, entonces hay que asegurarse bien que el asentamiento del endoposte y el material quede lo suficientemente
pues fuerte, ¿no? Para que pueda sentarse ahí, porque va a ser el soporte y no va a ser pieza de, como quien dice, que sirva para aguantar el peso de lo que es la estructura de un poste, ¿no? Donde se va a sentar el gancho de la prótesis, porque entonces no va a tener la suficiente resistencia y es lo que está pasando para mí con el problema de lo que es los implantes, que a veces como son técnicas que no están muy fuertes como para soportar los ganchos y el peso de la estructura de toda la prótesis con la fuerza de la masticación, pues se viene abajo, no funciona a veces y ocasiona algunos problemillas, pero con las debidas pues si se hace adecuadamente bien la técnica, es un porcentaje de garantía que va a tener cierta durabilidad, pero la otra parte la va a tener que poner el paciente porque va a tener que masticar, que vigilar bien qué alimentos son pues masticables para él, no someterse a prueba de esfuerzos así porque pues sí puede derivarse una serie de incidentes que ocasionen traumatismos y eso a su vez pues no funciona muy adecuadamente para todas las bocas o la manera de masticar, la fuerza de masticación. Hay que valorar una serie de factores para que funcione, ¿no? Si no va a estar una especie de que no haya una cicatrización y esté causando molestias cada vez que se mastique y se aplique alguna fuerza, puede haber, esas es el tipo de molestias que ocasionan. Entonces, para mi gusto, hay lugares donde sí se debe hacer otro tipo de técnicas, que era, por ejemplo, las que se practicaban, que se metían mediante una colocación de una especie de, pues así como cuando ustedes ponen en la madera ¿cómo se dice? Un rollito de madera sobre el cual ustedes martillan el clavo, así más o menos es parecida a una similar, bueno, ya adecuado a lo que es la boca, obviamente se hace un torniquete y ahí se atornilla la corona, pero queda muy bien asentado digamos, y bien puesto el endoposte, ¿no? Pero esa es otra técnica que se hace con mediciones precisas, y se tiene que tomar en cuenta también que tengamos la suficiente consistencia, que la densidad ósea esté lo suficientemente aceptable para aceptar este tipo o sea, la técnica puede ser magnífica, pero si el paciente no reúne esas condiciones que son básicas para aceptar este tipo de tratamiento, pues en realidad lo ético sería decir, pues yo preferiría que ahí se usara el método anterior, que eran el asentamiento de placas de acrílico con la dentadura reemplazando los dientes, sabiendo tomar adecuadamente una impresión y haciendo la prostodoncia necesaria. Entonces, digamos, cada doctor mide ahí la capacidad y es también muy digamos, conocemos las técnicas, pero la mejor técnica que practiques va a ser la que tú hagas mejor y la que tu capacidad te confirme que lo haces adecuadamente, y para eso haces los estudios de gabinete, ves la radiografía, las condiciones, una serie de elementos. Entonces te tomas tu tiempo, tal vez un poquito, una o dos citas para hacer digamos, la valoración y todo y plantear el tratamiento bien, y luego ya, digamos, una placa base, hacer una prostodoncia implica hacerlo por partes, hasta en 4 citas puedes hacerlo. La primera para valorar al paciente y sus estudios de gabinete, la segunda para tomar la impresión y hacer la cucharilla, la tercera ya para hacer la placa base y el rodillo con para citar al paciente la próxima vez para la prueba de cera con los dientes, y ya entonces a la otra cita ya le entregas, porque ya se hizo el procedimiento de laboratorio, así empezar a hacerlo así por partes, pero eso sería la calidad
y la garantía de que el trabajo va a quedar mejor asentado y bien y se va a proceder a corregir en las pruebas que se hagan con el rodillo, con el encerado y en la colocación de los dientes provisionalmente en cera para ver cómo es la mordida o cómo quedaría y ya entonces se manda al laboratorio y ya se hace todo el procedimiento. Y claro, algunas personas se van a tardar un poquito más, un poquito menos, porque hay que asegurar bien que el modelo de estudio quede bien, que se tome bien, que se haga todo eso. Son detallitos, ¿no? Pero digamos, yo doy este aspecto de plática porque digo, pues la polémica no era entrar en polémica por decir, es que no eres cirujano dentista, eres dentista, ¿qué? ¿Qué estético? O sea que tu trabajo es más estético porque te dedicas, si fueras protecista, ¿no? Es más estético que de cirugía. ¿Cuál es la cirugía? Pues es la cirugía y el tratamiento previo y la valoración de hueso que se hace antes. Entonces eso es parte de lo que le toca hacer a veces a los cirujanos y son labores de cirugía en cierta manera considerados porque hay que valorar también la cicatrización de tejidos, donde se va a sentar la prótesis, son detallitos, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que sí está bien establecido para mi criterio cuando te dicen eres cirujana dentista porque aprendiste todo eso. Ahora, si te dicen pasado algún tiempo, el hecho de que no hayas tenido los medios y que no se te haya dado la facilidad no quiere decir que dejaste de serlo. Tú obtuviste el título, el conocimiento está ahí, te falta sí actualizarte, es cierto, pero sí de que fuiste cirujana, bueno, hay que manejar qué tiempo lo fuiste y en qué tiempo lo eres, pero yo digo que sí, no tú, si dijera tu título dentista, entonces sí te dedicarías a ver únicamente problemas de higiene y tal vez de hacer lo que es el color dental, para hacer las carillas de porcelana también se requiere hacer incidir en los tejidos para hacer el molde adecuado donde asiente la corona. Entonces hay preparaciones especiales al igual que la de las incrustaciones, por ejemplo, que se reemplaza el tejido muerto por el tejido nuevo que da digamos, la curación dental con el material dental biocompatible. Entonces digo, bueno, ese es mi razonamiento. Puede ser un poquito obsoleto para muchos porque ya se actualizaron y porque yo llevo años de no pues hacer nada de eso debido a ciertas circunstancias ajenas a mi voluntad, pero yo no quise entrar en polémica, nada más es eso para decir, pues hacer dentaduras es un arte, hacer prótesis es un arte, pues es mecánica dental y que se hace por fuera de boca, realmente se trabaja en equipo, es como una asistencia al profesional que se dedica a la cirugía dental, ¿no? La cirugía dental propiamente dicha, que es extracción de piezas dentales para pues poner ahí, asentar las piezas que se van a reemplazar de otra manera, que nunca va a ser igual una pieza dental natural que la fuerza que tenga otra que es de prótesis, desde luego, pero bueno, ese es más que nada, a grosso modo, lo que quería yo decir y basta. Y bueno, me atrevo a compartírselos con ustedes porque bueno, sí, yo en días pasados me dejó así, no me dejaron ni hablar ni explicarlo. Entonces yo quise hacer este video para explicar por qué. Claro que en la actualidad esto que se ha dado de la estética dental es otro manejo que se considera pues ya más de asistencia complementario a lo que fuera el trabajo de cirugía, que ya va implícito en el complemento, porque el trabajo de cirugía resuelve la problemática de traumatismo y de cicatrización. Y ya fuera de ahí, ya que está bien la cicatrización, ya el trabajo ya es de rehabilitación, es más bien de laboratorio y que el cirujano se cerciore de adaptar bien la prótesis y eso lo puede hacer también
un asistente dental en base a la revisión. Y entonces es un trabajo que se genera ya en equipo. El cirujano hace lo suyo, quita las molestias, hace las endodoncias, eh, corrige lo que es los tratamientos indirectos o directos previos a si es endodoncia o no, y las preparaciones para poner ahí lo que son las incrustaciones y otras incrustaciones que sean de tipo de cerámica o resinas, cosas así, y esas también son un poquito de laboratorio. Los provisionales, por ejemplo, son talachitas, entonces tiene una serie de chambitas ahí, entonces es un trabajo muy completo que a veces hay que desarrollar creatividad y talento y ser efectivos, y también funcionales sí se requiere cierto tiempo también para verificar que nuestras capacidades estén al 100%, y desde luego sí se requiere un sentido de la vista mucho mejor que el que yo tengo en la actualidad, lo reconozco, y no voy a ser tan necia para, digamos, practicar ese tipo de ejercicios, no obstante que manualmente, técnicamente sí tengo capacidades para hacer otro tipo de trabajos. Entonces para mí el trabajo de tejido ha sido toda una serie de revelaciones en ese aspecto en cuanto a mi precisión, pero no ha sido, sí he hecho buenos trabajos y todo. Considero que a veces hay trabajos que se hacen un poco con el tacto y otro poco con la vista, pero hay que confirmar con la vista. Y hay trabajos que sí ameritan la vista, más la vista que el tacto. En cuestiones de tejido ameritan más tacto que vista. En cuestiones de dental, de trabajos dentales, pues sí amerita más la vista, la agudeza visual y el tacto. Entonces ya con eso nada más quise hacer este video para meramente, si no me habían dejado hablar, pues ya lo aclaro. Si eres cirujana dentista, cuando en el momento que estás incidiendo con el taladrito y estás haciendo el raspadito ahí para quitar toda la caries, estás haciendo una microcirugía, ¿sí? Pero hay que hacerla también delicadamente porque ahí involucra una zona de nervios, tejido pulpar y una serie de cuestiones muy delicadas que sí requieren también exigirse precisión. Y esa fue la razón por la que yo opté a hacer este cambio. Y no es lo mismo tener debilidad visual y poderse apoyar con el tacto y hacer trabajos de tejido que hacer trabajos dentales, pero quedarnos a veces con cierta duda, y también tenemos algunos riesgos de trabajo porque salpican algunas cosas. Hay que usar pues material de protección, cubrebocas, lentes de protección, toda esa serie de cosas. Bueno, ya les dije más o menos cómo es esto de la diferencia entre un trabajo artístico y un trabajo de facultad académica. Bueno, espero que mi asesoría o mi visión sirva de algo, sin el ánimo de causar polémica, simplemente verlo desde un punto de vista práctico. Si no nos conviene para la salud, pues doliéndonos mucho, a mí me dolió mucho aceptar esta realidad, pero tuve que aceptarla y no estoy conforme, no me dejó satisfecha, pero pues también pienso en mi salud, me quiero bastante, y pues por eso implementé otro tipo de técnicas que fueran, si no compensatorias, por lo menos que me dejaran satisfechas en algún aspecto. Y pues ni modo, no se puede ganar siempre, ¿verdad? Pero no se hace por dinero, no nada más por la dialéctica materialista, el desempeño de un trabajo, sino también porque nos llene y nos guste hacerlo. Y ya encontré un reemplazo, pues es una pasión y es una manera de decirles a ustedes, es una opción saludable. Entonces, bueno, pues ya los dejo y gracias por permitirme compartírselos, y los veo luego. Sale pues. Ya no me quiero extender más, ¿eh?